Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la compañía del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante y creo que va a ser complementario a todas nuestras charlas y a nuestra valoración hemodinámica, sobre todo en nuestro paciente de urgencias y de cuidado crítico, porque esto a veces pasa muy desapercibido y es la evaluación de la microcirculación por ultrasonido. Y lo he titulado como mito o realidad, y desde ya les doy la respuesta de que esto ya es una realidad hoy en día y es posible a través de varias técnicas que analizaremos paso a paso a lo largo de esta charla. Entonces, el contenido de esta charla lo base principalmente en saber cómo funciona esa microcirculación y la utilidad clínica por ultrasonido, principalmente. Vamos a ver que la microcirculación va a tener unas funciones cuyo efecto va a ser satisfacer y regular las necesidades de cada tejido según sus cambios, manteniendo el medio idóneo. Y para mantener ese medio idóneo, tiene un sinfín de funciones que se reconstruyen a través de esta microcirculación para poder satisfacer estas demandas. Tiene unas funciones nutricionales y no nutricionales. Y a nivel no nutricional, pues vamos a ver que se encarga del filtrado glomerular, el flujo sanguíneo de la piel, regulación térmica, señalización y defensa. No obstante, también vamos a tener que la composición de esta microcirculación va a estar principalmente dada por las arteriolas de primer orden hasta las vénulas de primer orden, y dentro, o bueno, en la interfaz o las intersecciones entre esta red de capilares, vamos a encontrar las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, que van a ejercer un efecto como de válvula, generando diferencias de presiones para que esa circulación a nivel de este punto sea ideal. Hay que tener en cuenta que la composición de estos capilares y estos capilares verdaderos va a estar principalmente dado por una sola capa de células endoteliales rodeada por una membrana basal. Y estas van a estar implicadas en la unión a ligandos, endocitosis de la fase líquida y mediada por receptores, vesículas revestidas por caveolina y canales trasendoteliales que se van a encargar de múltiples funciones a nivel de los tejidos. Hay que tener en cuenta también que existen tres tipos de capilares. Entonces vamos a tener los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales. Los capilares continuos son principalmente más frecuentes en el músculo esquelético, tienen unas uniones un poquito más fuertes a comparación de los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales. Estos fenestrados principalmente los encontramos en glándulas, intestino delgado, glándulas exocrinas y algunos epitelios, y los capilares discontinuos o sinusoidales son los que vamos a encontrar con grandes ventanas o permeaciones que permiten pues grandes cambios a nivel molecular, y esto pues principalmente los vamos a encontrar a nivel hepático. En sus extremos distales, pues estos capilares se van a unir va a unirse con las vénulas y van a tener un radio promedio entre 5 y 25 micromitras, que pues equivale más o menos al tamaño de un glóbulo rojo. Y es lo que vemos acá pasando a través de cada uno de los capilares. Y ellos a través de las vénulas pues van a hacer la conexión y van a hacer pues todo el transporte que controla ese flujo sanguíneo. Hay que tener en cuenta que esta microcirculación va a depender también de unas regulaciones, y la regulación principalmente va a tener varios factores, como es una regulación miogénica que va a causar una contracción activa del músculo liso vascular, regula la resistencia precapilar, que controla ese flujo sanguíneo pues, idóneo dentro de este capilar, y la relajación también de este músculo liso vascular. Pero esto a su vez va a depender también de una regulación mediada por el sistema nervioso, que vamos a tener unos mecanismos subyacentes de contracción y relajación a nivel del músculo lisovascular que van a estar determinados por la vasoconstricción y la vasodilatación,
y las moléculas como la simpático-miméticas, como la noradrenalina, que va a estimular pues una gran variedad de receptores, generando pues aumento del calcio intracelular, disminuyendo el AMP cíclico y generando pues ya sea una vasoconstricción, y a nivel de vasodilatación pues vamos a ver que principalmente vamos a encontrar pues esa regulación homogénica, vamos a encontrar esa regulación por la acetilcolina, la liberación de óxido nítrico en las diferentes, en los diferentes capilares de los diferentes tejidos. La regulación por el sistema endocrino pues también involucra también mediadores vasoconstrictores y vasodilatadores subyacentes como la angiotensina 2, la serotonina, el neuropéptido Y, el tromboxano A2, que van a ser vasoconstrictores, la enosina también, que va a ser algo vasoconstrictor, y vasodilatadora pues vamos a encontrar la histamina, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido natriurético auricular, el óxido nítrico liberado principalmente por las células endoteliales, la prostaciclina, la bradicinina y la ATP. Esto es importante tenerlo en cuenta y pues no andar mucho en este mecanismo fisiológico, para tener en cuenta pues que la microcirculación tiene muchos componentes en su fase de regulación. Asimismo, también va a estar mediado por la fase metabólica, donde vamos a encontrar las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, que van a estimular o bueno, van a generar unos cambios en el pH, que esto también va a causar la liberación de electrolitos como el potasio, causando algunos hiperpolarizaciones, causando vasodilatación o vasoconstricción, independientemente pues de cada mecanismo metabólico. Adicionalmente, hay sustancias vasoactivas producidas por las células endoteliales que van a regular también esa parte, los vasodilatadores como el óxido nítrico, el factor hiperpolarizador derivado del endotelio, la prostaciclina, los vasoconstrictores, endotelina, factor 1 derivado del endotelio, factor 2 constrictor derivado del endotelio. Sustancias también que van a influir en el crecimiento de ese endotelio y por ende también en parte de su comportamiento a nivel de la microcirculación, como es el factor de crecimiento endotelial, que va a promover ese crecimiento, el factor de crecimiento de fibroblastos, que va a promover ese crecimiento, y la angiopoyetina 1. Y los inhibidores de ese crecimiento vamos a encontrar pues la endostatina, la angiostatina y la angiopoyetina 2. Y esto conlleva a una autorregulación pues del flujo sanguíneo, que lo hemos visto en tanto a nivel macrohemodinámico, a nivel cerebral, a nivel renal, y si lo equiparamos a la microcirculación, pues vamos a encontrar que eso también va a tener un perfil de vasorregulación que si se pierde ese nivel de autorregulación, pues vamos a tener unos cambios fisiopatológicos que nos van a impactar en diferentes enfermedades. ¿Y por qué es importante pues abordar este escenario y comprender un poco, pues a grosso modo, cómo funciona la microcirculación? Es porque principalmente la ramificación del sistema cardiovascular, vamos a ver que va a estar dado por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, que pues acá es donde empieza a jugar un rol importante lo que son, lo que es la microcirculación. Y estos capilares pues los vamos a encontrar también a nivel periférico, a nivel pulmonar y en circulaciones especiales como el cerebro, el riñón, el hígado, el vaso, que nos pueden ir a orientar parte de nuestro abordaje. Y esto a su vez, pues estos capilares tienen un área de superficie transversal mucho mayor pues que los grandes vasos, el corazón, y por ende pues se encargan también de muchas funciones a nivel microhemodinámico. Y otra característica importante que debemos tener en cuenta es la velocidad. La velocidad de estos capilares pues es mucho menor a la de pues, del resto del sistema cardiovascular, lo que hace que de pronto su valoración ecográfica pueda tener dificultades. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante cómo esto ha evolucionado. ¿Y esto qué nos genera? Pues un paradigma. Y el paradigma pues no es más que un modelo, un patrón de un marco conceptual
que sirve como la base para comprender y abordar ciertos campos del conocimiento o disciplinas, pues que en este escenario vamos a comprender cómo la microhemodinamia a través de los nutrientes, del oxígeno y de su autorregulación también va a estar muy ligada a la macrohemodinamia, que la vemos a través de los grandes brazos, la presión, volumen, y una alteración de estos parámetros macrohemodinámicos con los microdinámicos, con la no concordancia de esto, pues van a generar una incoherencia hemodinámica. Y así como Wilhelm Röntgen en su época, pues rompió el paradigma de ver pues los huesos a nivel, pues con rayos X, pues nosotros a través del ultrasonido, a través del tiempo también hemos roto esas barreras de poder valorar esos capilares vasculares que en su tiempo tal vez se habló o se empezó a hablar pues históricamente de esta valoración microhemodinámica más o menos hacia 1950, pero ha ido avanzando a lo largo del tiempo y hemos roto como esas barreras y cada vez hemos ido avanzando más hacia esa valoración. Hay que comprender cómo se da esa disfunción de la microcirculación y esto también lo va a tocar, pues a grosso modo, donde vamos a encontrar que el mecanismo de la disfunción endotelial va a estar, perdón, de la microcirculación va a estar dado por la disfunción endotelial, daño del glicocáliz, inflamación y adhesión celular y alteraciones reológicas y coagulopatía del sistema cardiovascular y a su vez de toda esta microcirculación. Pero ¿qué patologías pues, nos pueden generar esto? Pues hemos evaluado previamente o hemos discutido en algunos escenarios el choque séptico distributivo, el choque cardiogénico, el choque hipovolémico y el choque obstructivo, cómo pueden generar de pronto estos cambios a nivel de la microcirculación y esa incoherencia hemodinámica. La disfunción endotelial que en condiciones normales mantiene el estado, por ejemplo, anticoagulante, antiinflamatorio y vasodilatador, pues va a perderse eso, va a sufrir una transformación profunda en el choque y esto va a generar como unos factores protrombóticos que van a generar pues esa disfunción endotelial. El daño del glicocáliz también va a tener pues como una capa de recubrimiento que es, pues digámoslo así a grosso modo, es un gel superficial que cubre ese endotelio, generando pues una barrera protectora que, como lo vimos en los tipos de capilares, si se daña, pues va a promover también la migración inflamatoria, el paso de sustancias que va a alterar el funcionamiento de esa microcirculación. Y a su vez, pues esa adhesión o alteraciones de la coagulopatía, pues también va a generar ese tipo de alteraciones dependiendo de los diferentes tipos de choque o daño a nivel de la microcirculación. Y eso pues lo toco así a grosso modo para que entendamos o vayamos teniendo una introducción a lo que es pues la valoración de la microcirculación a través del ultrasonido. Entonces, ¿cómo el ultrasonido sirve para la evaluación de la perfusión de esa microcirculación? Y a nivel histórico, pues si bien o mal, el doctor Lázaro Spallanzini describió inicialmente lo que fue la localización con los murciélagos, después se describió el efecto Doppler, posteriormente los hermanos Curie también empezaron pues digámoslo, a evolucionar esa parte histórica de involucrar pues ya los materiales pizoeléctricos para poder transferir esas ondas ecoacústicas que generaban pues los impulsos para poderlos interpretar y posteriormente pues ya los doctores Marshall y Kandal y Dusik pues ya involucraron esto a la parte clínica y ellos desde su parte pues de su área digámoslo de interés para esa época era ginecológica. Ellos lograron tal vez incorporar lo que era pues esa parte del ultrasonido y hacia la década de los 50 ya se empezó a pensar el Doppler en medicina como detección de la cuantificación hemodinámica. Y esto
rompe como ese paradigma de la valoración donde ya teniendo en cuenta los conceptos fisiológicos los podemos aplicar a nivel clínico para empezar a tomar decisiones. Entonces, hacia la década de los 70 empieza a describirse pues, los índices de pulsatilidad y los índices de resistencia eh, describidos por Gosling y King, y el índice de Porcelot, pues que nos habla de la resistencia vascular. Y de esto hay una charla pues que nosotros tenemos en nuestro canal, solo enfocada en este escenario, pero quiero traerlo a colación porque esto puede ser una de las ventanas o alternativas para poder valorar esa microcirculación, porque a través de los índices de pulsatilidad, que es la velocidad de picos sistólicas menos la velocidad diastólica sobre la velocidad media, vamos a poder determinar la variabilidad de la velocidad sanguínea de las grandes arterias que están relacionadas con la pérdida de elasticidad. El índice de Porcelot, pues el índice de resistencia vascular, pues nos va a hablar, pues tiene una utilidad en el Doppler renal, la arteria hepática, las resistencias cerebrales y la resistencia vascular periférica, y este va a ser calculado a través de las velocidades picosistólicas menos la diastólica sobre las velocidades picosistólicas. Si bien hay unos rangos que varían dependiendo del tejido que vayamos a evaluar, el índice de Gosling por encima, de pulsatilidad por encima de 1.5, pues ya nos habla de alguna alteración de esa elasticidad de ese tejido, esa rigidez que genera pues alteración en la elasticidad. Y la resistencia, pues a medida que estos van aumentando, pues vamos a hablar tal vez de una mayor resistencia. Ahora, ¿por qué esto lo traigo a colación? Porque así como el índice de Lindegard nos genera las diferencias entre la circulación intracraneal y la extracraneal, asimismo nosotros podemos aplicarlo en los diferentes órganos a evaluar, por ejemplo, la aorta con respecto a las corticales renales. Esas diferencias nos pueden generar índices de perfusión que nos hablan de cómo está llegando esa sangre a esos tejidos, y como lo dije previamente, la microcirculación a nivel renal pues hace parte como uno de esos parámetros que podemos evaluar. Entonces, las técnicas Doppler para la evaluación de la perfusión tienen algunas ventajas y limitaciones, ¿sí? Y lo traigo como en resumen, así a grosso modo, en este cuadro, donde podemos ver que a través del Doppler color, el Doppler espectral y el Doppler poder, tenemos principalmente unos principios que vamos a evaluar con respecto a esa perfusión. Entonces, el Doppler color pues, nos va a evaluar el desplazamiento medio de la frecuencia Doppler. Esto nos va a proveer una información de la velocidad media y la dirección y la varianza, ¿sí? Va a tener una sensibilidad baja a flujos lentos, va a ser muy dependiente del ángulo y es susceptible a aliasing. Y esto nos va a permitir hacer un mapeo vascular general e identificación de los vasos. A diferencia del Doppler espectral, que nos muestra el espectro completo del desplazamiento de la frecuencia Doppler, nos va a permitir evaluar la distribución de las velocidades en tiempo, cuantificación precisa, velocidades máximas, mínimas. Esta va a tener una sensibilidad moderada a los flujos lentos y también va a tener una dependencia alta del ángulo, sobre todo para la cuantificación de la velocidad, como lo vimos en una de nuestras primeras charlas del ángulo Doppler, que a medida de que se aumentaba el ángulo, pues no se correlacionaba exponencialmente el aumento de las velocidades, y esto generaba muchos sesgos o errores en la cuantificación. Es susceptible al aliasing y nos va a permitir la cuantificación hemodinámica y los cálculos del índice de resistencia e índice de pulsatilidad. Y el Doppler poder pues va a evaluar la amplitud o la potencia integrada de la señal Doppler, la presencia de la densidad de flujo, ¿sí? Y va a tener una sensibilidad alta a los flujos lentos. Es decir que, digamos lo que para la parte microhemodinámica podríamos tratar de detectar los flujos bajos con este Doppler poder,
y tal vez combinar los tres modos para poder detectar bien el vaso y poder hacer una evaluación de esa perfusión. Esto también va a ser, no va a tener tanta influencia por parte del ángulo Doppler, pues porque no está, pues no es susceptible de esta medición, tiene una baja, eh, digámoslo, no se correlaciona, no es susceptible al aliasing y eso pues le provee como unas ventajas en cuanto a la detección de esos flujos y nos va a permitir la detección de baja perfusión, vascularización de tumores e inflamaciones, donde principalmente se ha utilizado estas técnicas del Doppler en general. Sin embargo, a hoy en día ha nacido lo que es el ultrasonido de alta resolución y lo traigo como primera medida de, digámoslo, como el cambio que ha generado este tipo de valoraciones microhemodinámicas porque sí hemos podido ir avanzando en estos escenarios. Entonces, el ultrasonido de alta resolución o de localización microscópica es una técnica que se basa en el uso de agentes de contraste, como lo son las microburbujas, que van a ser como unos puntos blancos aislados que vamos a poder medir utilizando unas secuencias de imágenes ultra rápidas de captura y vamos a poder medir el paso de las burbujas individuales a través de esos vasos sanguíneos, principalmente de la microcirculación. Y esto va a tener un software avanzado que va a localizar con precisión nanométrica el centro de cada microburbuja en cada fotograma, al acumular miles de estas localizaciones a lo largo del tiempo, y esto va a reconstruir pues, la trayectoria de esas burbujas que corresponde pues, a un mapa detallado de la arquitectura. Y acá podemos ver cómo en este artículo hace pues, la evaluación de unos riñones, de unos ratones de laboratorio, unos conejillos de India, en los cuales hacen la valoración con el Doppler color y veamos cómo lo comparan con la imagen de alta resolución que genera pues este tipo de ultrasonido, pues valga la redundancia, de alta resolución, viendo pues acá todos los capilares de la corteza renal y por ende podemos hacer una mejor valoración pues de esa microcirculación a través de esos medios de contraste y un software avanzado que eso también va a integrar un poco con la inteligencia artificial. Adicionalmente, pues ellos plantean en esta evaluación es que a través de este ultrasonido de superlocalización, pues podemos ver la diferencia como en un ultrasonido normal no podemos localizar a, digámoslo, a grandes modos y porque las burbujas también van a tener unas ondas acústicas de refracción que van a ser disparadas eh, en diferentes direcciones, generando que la posición de esa microburbuja sea muy variable a la valoración del ultrasonido, a diferencia del ultrasonido de alta resolución, donde va a disminuir, digámoslo, a través de filtros y a través de unos armónicos especiales de ese software del ultrasonido, va a reducir, digámoslo, esa capacidad de esa capacidad, esa burbuja de reflejar esas ondas, digámoslo, de forma desorganizada y donde no podamos establecer muy bien su localización, haciendo que esta localización sea mucho más efectiva para que podamos visualizar el paso de esas microburbujas a través de los diferentes vasos. Y no solo eso, pues partiendo del mismo principio de la de la administración del medio de contraste, que son las microburbujas. Ya más adelante les explicaré un poco de lo que están compuestas. Lo que buscan es también evaluar esa saturación de esos vasos a través de esas microburbujas y por ende establecer pues una perfusión de esa microcirculación. Y esto pues si bien o mal lo han hecho a nivel de los riñones, pues nos abre la cavidad que lo podamos evaluar en otros diferentes escenarios. Y acá podemos ver cómo en esta ilustración de un ultrasonido de de super resolución o de alta resolución, podemos ver cómo a través del tiempo esas microburbujas van viajando a través de toda la corteza renal y generando
pues una estructura o una vasculatura permitiendo la valoración de esa saturación de esos vasos. Y con eso pues, podemos calcular también lo que son pues, esas concentraciones o esa tasa de concentración de esas microburbujas en los vasos sanguíneos. Podemos medirlas también la concentración versus la eficiencia de localización de esas microburbujas en el tiempo, y también podemos ver cómo esas velocidades a través de esos pasos pues van a verse influenciadas por el paso de esas microburbujas, que pues en realidad lo que está haciendo de pronto es en teoría reemplazar ese glóbulo rojo que nosotros detectamos por el Doppler espectral. Lo vamos a detectar con este ultrasonido de alta resolución, encontrando pues unos mejores parámetros para medir esa perfusión, y esto pues lo han evaluado a nivel de, o ya está en una fase, digámoslo, preclínica, en donde se han encontrado varias utilidades, y acá traigo parte de los resúmenes donde en vivo pues se ha hecho valoraciones a nivel cerebral, pues que es una microcirculación, sobre todo pues en infarto. Inicialmente, pues hay unos modelos animales, pero también vemos unos modelos eh, humanos en vivo, donde pues tiene una probabilidad de transición muy alta o mediana a alta de ser aplicable en la práctica clínica. Otro de los escenarios donde pues, se ha evaluado esta microcirculación pues, es en los tumores, en los nódulos linfáticos, en los injertos también, en los trasplantes hepáticos y renales, donde han tenido pues también cabida en estos escenarios, también en ensayos animales y humanos, y nos ha permitido, digámoslo, evaluar esa microcirculación con una alta posibilidad de poder pasar esto a la práctica clínica, eh, pues en los diferentes escenarios. Vemos también en el riñón como la evaluación de la isquemia, la injuria renal aguda y un riñón normal, pues también ha tenido bastante utilidad, y hay varios estudios donde los índices de pulsatilidad y de resistencia funcionan como predictores de enfermedad renal aguda, y en algunos escenarios pues también funcionan como predictores de perfusión orgánica, porque pues lo estamos evaluando a nivel pues de la corteza renal, y eso pues nos habla de parte de una microcirculación. Y pues también se ha evaluado pues el escenario de la isquemia a nivel renal, donde tenemos casi que una alta posibilidad de utilizar estos parámetros a nivel clínico. Menos, digámoslo, como menos probable de pronto a nivel cardíaco, pues porque pues a nivel cardíaco hemos tenido creo que innumerables estudios ecocardiográficos pues donde valoramos otro tipo de parámetros, pero si vamos juntando digámoslo, valoraciones multiparamétricas, podemos encontrar, digámoslo, el estado de perfusión ideal de nuestros pacientes. Muy importante también el trasplante renal, y adicionalmente, pues esto también ya se ha estudiado a nivel cerebral. Entonces, veamos que acá en vivo se han generado estas imágenes con el Doppler de alta, perdón, con el Doppler de alta resolución o el ultrasonido de alta resolución, donde podemos visualizar, pues, a través pues el software incorpora ahí un RAW y hace como el cálculo a través del Doppler poder, e incorpora pues ya la medición de el tránsito de esas microburbujas a través de estos pasos del cerebro, generando pues un mapeo. Y si lo vemos comparado acá con un solo, pues un Doppler poder, acá en la imagen D, comparado pues con esta imagen C y con esta imagen E, pues que son las de alta resolución, pues podemos ver pues una gran cantidad de vasos que incluso nos abre el panorama para poder hacer un Doppler transcraneal con mucha mejor
mucha mayor precisión de esa valoración de la microcirculación. Sin embargo, esto está todavía en fases preclínicas y tiene un amplio potencial. Entonces, hasta la fecha, la única modalidad de imagen capaz de visualizar los vasos a esa escala micrométrica en vivo es esta. Clínicamente es relevante, pues a varios centímetros y de forma no destructiva, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que a veces el poder mecánico o los índices mecánicos se tienen que aumentar y esto puede llegar a generar daño de los tejidos. Y esto proporciona una información tanto estructural como funcional. Aunque el potencial es inmenso, todavía está en una fase de investigación preclínica con aplicaciones prometedoras, sobre todo en oncología, nefrología y neurología, y su traslación a la práctica clínica, especialmente en un entorno dinámico de los cuidados críticos, es un área de intenso desarrollo en este momento y presenta un futuro para la monitorización de la perfusión. Ahora bien, habremos algo del ultrasonido microvascular o la imagen de flujo microvascular o microvascular, Doppler o algunos también el ultrasonido con contraste, pues que nos habla también de esta como un escenario donde podemos también validar la valoración de la microcirculación. Entonces el concepto principalmente se basa en que este representa un estándar de oro no invasivo para la evaluación y la cuantificación de la perfusión de órganos a la cabecera del paciente. Consiste en microburbujas de un tamaño similar a las de un glóbulo rojo que vimos que pasan por esos capilares vasculares de 1 a 10 micrómetros y estas van a estar compuestas por un gas inerte como el perfluorocarbono y el hexafluoruro de azufre encapsulado con una cubierta flexible de lípidos que va a permitir, digámoslo, que este viaje a través de los vasos sanguíneos distribuyéndose por todo el árbol vascular y también impidiendo pues que se extravasen al espacio intersticial. Y acá pues traigo pues algunos ejemplos que principalmente se han utilizado en, en tumores, donde podemos ver acá unas imágenes de un hepatocarcinoma celular en un paciente de 16 años, donde pues se hace la aplicación de este medio de contraste y se hace a través de la medición del Doppler y de la valoración ecográfica, cómo evaluamos ese, digámoslo, ese llenado o esa perfusión en este escenario pues del tumor. Pero si nos vamos acá a una imagen del lado derecho donde estamos evaluando pues un testículo, vemos esa área isquémica que si bien acá vemos el Doppler color, el Doppler poder, que nos da como unos indicios también de que acá hay alguna zona que está afectada porque pues no hay flujo. A través de la medición de esas microburbujas en el tiempo, podemos evaluar pues también esas zonas isquémicas y esto pues nos habla también de parte de cómo está funcionando esa microcirculación. Entonces de acá viene un análisis dinámico donde podemos analizar a través de estas microburbujas la intensidad pico, que es la máxima intensidad de señal alcanzada en el tiempo como de llenado y esto refleja un volumen sanguíneo microvascular en la región de interés que estamos evaluando. El tiempo pico, que va a ser ese tiempo transcurrido desde la inyección hasta alcanzar la intensidad pico, va a estar relacionado inversamente con la velocidad del flujo arterial. Tiempos más cortos indican un flujo más rápido y tiempos más prolongados, pues un flujo más lento. El área bajo la curva, que es el área total bajo la curva de tiempo-intensidad, representa un volumen de flujo total o la perfusión acumulada, que en el ROI, pues que es uno de los cuadros donde nosotros hacemos, digamos, el enfoque de la valoración durante el periodo de observación. Y el tiempo medio de tránsito, que va a ser ese tiempo promedio que tardan esas microburbujas en atravesar la vasculatura del punto donde estamos insonando pues, o de interés, va a representar esa velocidad de tránsito microvascular que se alarga en condiciones de bajo flujo. Y también vamos a hablar lo que es la pendiente de lavado de entrada, que es una pendiente de la fase ascendente de la curva del tiempo de llenado, ¿sí? Que representa la velocidad de llenado vascular a la tasa de la entrada de contraste. Entonces esto pues nos abre
un panorama mucho más grande en este escenario y pues generalizando, pues podemos evaluar ya algunas aplicaciones establecidas a través de esto. Entonces, ya hay, digamos, los guías que recomiendan la aplicación consolidada para la caracterización de la perfusión de algunas lesiones hepáticas y renales con patrones dinámicos que generan un realce a través de la aplicación de estas microburbujas, permitiendo diferenciar con alta precisión entre lesiones benignas y malignas, a menudo evitando pues, la necesidad de biopsias o estudios más costosos como las tomografías o las resonancias. Eso, digamos, lo que ya está establecido. Sin embargo, las aplicaciones en la perfusión orgánica aún están todavía, digámoslo, en desarrollo y vemos, por ejemplo, en este artículo, cómo a través de la valoración de estas diferentes curvas de llenado, del área bajo la curva, del tiempo pico de llenado, van a evaluar, digámoslo, como la microcirculación de un riñón. Y eso pues lo han hecho en unidades de cuidado intensivo para evaluar pronóstico, evaluar desarrollo de enfermedad renal o predictores de enfermedad renal y evaluar la perfusión orgánica. Que si esto pues lo llegáramos a combinar con varios o con otros escenarios o con otras herramientas, pues nos va a proveer o nos va a evaluar el deterioro microcirculatorio, que es un mecanismo patogénico clave de la lesión renal aguda. Hay un punto clave esencial a tener en cuenta acá, pues que este ultrasonido con contraste es como un microscopio de la microcirculación renal, ¿no? Y esto pues va a evaluar cuantitativamente la microcirculación renal para ayudar a guiar la terapia hemodinámica en la lesión renal aguda, pues relacionada pues en los escenarios críticos. Sin embargo, pues a veces puede llegar a ser compleja uno porque no se cuenta con esto, con este tipo de contrastes en la práctica clínica. Eh, Sin embargo, podemos, digámoslo, equiparar, pues no equipararlo, digámoslo, apoyarlo con los índices de pulsatilidad o de resistencia, como si hay varios estudios que han reportado que sirven o nos apoya la valoración de la microcirculación. Y esos pueden también utilizarse como indicadores sensibles para evaluar el pronóstico de la enfermedad renal aguda. En cuanto a la aplicación clínica integrada, pues lo que yo busco o que tratamos de entender a través de la incorporación de la macrohemodinamia y la microhemodinamia es evaluar esos diferentes estados de choque y combinándolo con varios parámetros para poder, digámoslo, ofrecer la mejor valoración hemodinámica de nuestros pacientes. Entonces, a nivel pues, macrovascular, pues vamos a determinar lo que es el estado de choque, el volumen intravascular, pues que esos estados de choque los podemos determinar a través del focus cardíaco, del índice cardíaco, del volumen intravascular, pues se puede de pronto evaluar algo con parámetros de congestión y la microhemodinamia, pues ya hablamos de la utilidad del Vexus, del Doppler renal, los índices de resistencia, los índices de pulsatilidad y pues ya hoy en día lo que es el Doppler de alta resolución, o perdón, el ultrasonido de alta resolución, que puede ser algo incorporado a nuestra práctica clínica futura. Acá podemos ver también cómo en este artículo incorporan pues, los índices de resistencia y de pulsatividad del riñón y el vaso como marcadores de perfusión combinados con la saturación venosa de oxígeno, que pues la interpretación uno de las ondas y el comportamiento de estas en sus velocidades pues, y en los índices de resistencia pues nos va a hablar de un paciente perfundido, hipoperfundido o no perfundido. Y esto pues se va a correlacionar pues en la práctica clínica con el escenario específicamente que estemos evaluando. Y no solo eso, podemos combinar varios parámetros tanto clínicos como ultrasonográficos que nos pueden evaluar esa perfusión o esa o parte de esa microcirculación o esa circulación macrohemodinámica y microhemodinámica a través pues del ultrasonido al pie de la cama
y esto pues nos va a generar, digámoslo, con mayor certeza, una mejor toma de decisiones en los diferentes escenarios clínicos de los cuidados de urgencias y de UCI para tomar, pues, digámoslo, una decisión tal vez más acertada. Y digámoslo que la cereza del pastel es que la elastografía pues también está tomando mucha relevancia en estos escenarios porque nos habla de la elasticidad del tejido. Si bien lo han utilizado a nivel hepático para el diagnóstico de la esteatosis hepática, de la cirrosis hepática, a nivel, digámoslo, de los pacientes críticamente enfermos, se ha valorado esta rigidez que se genera en los tejidos por la congestión venosa que pues disminuye esa elasticidad, aumentaría esa elasticidad de esos tejidos, generando pues unos cambios a nivel elastográficos y esto pues nos puede generar otro o nos puede ofrecer otra parte de la valoración hemodinámica que pues todavía está en desarrollo. En cuanto a las perspectivas y a consideración y ya dando mis conclusiones de la charla, es que la integración de las herramientas con la clínica es clave para la toma de decisiones en estos escenarios. La reanimación guiada por ultrasonido definitivamente es factible. Se debería llevar a los pacientes a los índices de resistencia y de pulsatilidad ideales. En mi concepto y en lo que hemos estudiado y lo que a veces hemos discutido con los docentes, que sí, porque pues estamos hablando de parámetros de perfusión y lo que uno buscaría es, digámoslo, como llevar a ese equilibrio. Entonces, si bien o mal no se ha evaluado a nivel con los vasoconstrictores, digamos, hay una brecha de conocimiento ahí para poder investigar. Estos parámetros podrían ser los ideales para poder tener una adecuada perfusión de los tejidos y los podemos hacer al pie de la cabecera del paciente, permitiéndonos haciendo una valoración tanto macro como microhemodinámica. Y la integración de la inteligencia artificial, pues definitivamente es inevitable, pero es potenciadora porque nos va a permitir mejorar pues nuestra precisión a nivel ultrasonográfico y la elastografía podría relacionarse con congestión, insuficiencia renal y les dejo pues ahí la pregunta, de pronto tal vez otros tejidos, otros órganos podrían evaluarse a través de esta elastografía, pero pues requerirá más estudios para poderlo llevar a cabo. Y eso es lo que traía para el día de hoy. Quedo atento pues a sus dudas, comentarios. Es un tema que es bastante interesante porque pues ya nos estamos metiendo como al nivel de la microcirculación y nos permite tal vez tener otras conclusiones, otros parámetros por evaluar que solo a nivel macrohemodinámico y lo podemos ver pues en la práctica clínica. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muy bien, un panorama bastante interesante para un tema que pareciera como nuevo y de un nivel que uno dice, uy, esta vaina, ¿dónde salió? Pero sencillamente cuando empieza uno a revisar el detalle de, bueno, ¿y qué más podemos hacer para ir afinando aún más esos detalles que parecen esas fichas que nos hacen falta para entender mejor qué está pasando en el órgano que estamos queriendo reanimar? Acá podemos tener algunas, ojo, algunas respuestas, no la totalidad de las fichas, pero sí algunas para ir armando ese mapa que nos hace falta para tener claves adicionales, vuelvo a repetir, adicionales, para poder entender el fenómeno un poco más. Un poco más. A veces tener tanta información, uno le parece como que, bueno, ¿y ahora qué hago con tantos datos? ¿Sí? Pero después de tener tantos datos, uno lo que hace es que recapitula, ¿sí? Y dice, este dato me sirve. De todos esos, este dato es el importante. Y los que les gusta la estadística, pues saben de qué estamos hablando cuando uno hace una regresión y dice, este fue. Este es el que es importante.
Y por eso Carlos ahorita decía, ¿y por qué no llevamos entonces a unos IRs o a unos IPs normales? Lo que pasa es que ya ellos están entendiendo que hay variables muy importantes en ultrasonido que uno seguro que sí hay una respuesta interesante. El tema de, bueno, por si hay alguna pregunta pueden levantar la mano o algún comentario. Sí, el tema de los contrastes. Nosotros no tenemos en Colombia la posibilidad de contrastes para ultrasonido. No conozco ahorita si ya los volvieron a traer. Hubo una época hacia los años 80, 90, no me tocó, que hubo la posibilidad. Fue muy corto el tiempo o el periodo que estuvieron disponibles, los saca del mercado el costo extremadamente elevado. Se introdujeron principalmente por la parte de cardiología, definen muy bien la cavidad endocárdica por algo que dijo Carlos, y es que no pasan las membranas, es un contraste bastante, es vascular, hay diferentes contrastes, como por ejemplo lo que pasa con el gadolinio en resonancia, es un contraste que según el momento en que usted lo adquiera, la imagen, pues él está vascular o ya está tisular, así como pasa con el contraste ayudado, ¿sí? Principalmente vascular. Después pasa al tejido, etcétera, etcétera, pero es vascular. Diferente al gadolinio, que ese sí se queda, incluso se queda en el tejido. Y es una de las controversias que tenemos hoy en día, venga, eso se queda ahí depositado y eso no se elimina totalmente. Este tipo de contraste es vascular, no pasa las membranas. Entonces, definía muy bien las cavidades cardíacas. Hay estudios muy bonitos de si hacer un ecocardiograma con contraste versus sin contraste para definir muy bien el endocardio, cómo cambian las funciones ventriculares. Y Europa escribió bastante, y Estados Unidos, unas compañeras de radiología que tuvieron la oportunidad de estar allá, mencionan cómo utilizan mucho estas técnicas en pediatría para evitar la exposición, alguna cosa que dijo Carlos allí en oncología, por el tema de disminuir el uso de resonancias, tomografías, etcétera, pues eso es real. Lo usan mucho, por ejemplo, en población pediátrica. Me estoy saliendo un poquitico, pero para poner un poco en el contexto, porque nosotros no tenemos esa tecnología, pero para que conozcan. Lo utilizan mucho en ese escenario para caracterizar lesiones, no solo tumores, un absceso, por ejemplo, para ver el resto del parénquima, ¿sí? O para caracterizar alguna lesión. Y se utiliza bastante, comentaban estas compañeras que tuvieron la oportunidad o la experiencia de ver cómo lo utilizaban y que era pan de todos los días, el contraste, sino que nosotros ha habido como nuevamente esa oportunidad para nosotros usarlo. Sería la berraquera. Bien, tiene una utilidad bastante interesante. Sería de lujo para nosotros también, pero pues los costos lo hicieron prohibitivo. Sin el contraste, las técnicas de microvascular ultrasound, cada vez vamos teniendo disponibilidad de equipos que hacen microultrasonido, ultrasonido microvascular, ¿sí? Eso no es extraño, o sea, nosotros ya tenemos en el medio equipos que hacen ultrasonido microvascular. En cada casa se llama diferente, entonces no les puedo decir, hundan este botón, ¿sí? No, toca buscar cómo se llama en cada casa de ultrasonido. Pero hay unos que tienen ya el microvascular y se puede hacer el Doppler color o el microdoppler color o el Power Doppler para el microvascular. Hay, ¿cómo se llama? El Doppler pulsado para microvascular y se pueden hacer mediciones en vasos de muy pequeño tamaño. Probablemente no el capilar, sino la arteriola, pero ya de entrada usted tiene una información, ya no es del vaso grande, ya estamos hablando del vaso pequeño, sí, estamos hablando de un vaso de micras, incluso de milímetros hasta micras, y eso es bien interesante, porque ya estamos llegando a ese nivel de detalle. Conozco equipos de Mindra y conozco equipos pues esto no es publicidad política pagada ni mucho menos, sino por equipos que conozco, de Toshiba y equipos de GE que tienen la tecnología y nos permiten ese nivel de detalle. Entonces,
Por si ustedes tienen la posibilidad en sus sitios de trabajo donde están haciendo sus prácticas, hombre, háganse la pregunta y búsquenlo, porque con seguridad está allí esa herramienta y no la han explorado. Y les puede estar dando una aproximación adicional, vuelvo a jugar la palabra, con la cual están contando y la están subutilizando, ¿sí? Entonces, eso es como integrarla. Pero antes de llegar a ese punto, y como Carlos también lo citó, véanse la charlita de IP y de IR, porque ahí hay datos bien interesantes de la aproximación que uno puede hacer con estas variables, porque esas son como las variables desde la macrohemodinamia que uno hace con ecografía, por eso hago como la salvedad, es lo que nos refleja desde la macrohemodinamia de lo que está pasando en la micro, ¿sí? Pero si usted puede evaluar la micro, pues evalúe la micro, ¿ya? Esos pacientes que uno tiene, se hacen mucha referencia al riñón, porque es algo que le tiramos mucho para tratar de que porque es un órgano bastante sensible, porque se nos lleva el 25% del gasto cardíaco. Entonces, ese es un riñón que es un piloto para que nos indique, más que porque eso nos marque algún desenlace clínico puntual, es porque es un piloto de qué está pasando con la perfusión. Así como las vísceras huecas, así el riñón también nos sirve como un piloto, sino que es más fácil evaluar el riñón como un piloto de qué está pasando en la micro intestinal. ¿Sí? Uno evalúa el riñón, cómo está la micro allí, ya le da un panorama de qué está pasando en la perfusión global. Es una forma de interpretar el panorama. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio, ¿sí? Empiecen a explorar eso, empiecen a revisarlo. No es difícil. Ya el doctor Brian, que empezó a sufrir con los riñones y el Doppler, se ha dado cuenta que después de ciertos intentos se logra realmente. Y pueden tener información adicional. Hagan el ejercicio y se van a dar cuenta. Y si tienen esos microvasculares, mejor, para que se den cuenta que pueden tener datos bien interesantes y bien bonitos, y sobre todo en el seguimiento, ¿sí? Cómo le llegó el paciente, cómo continuó, y cuando ya salió, cómo cambió. Y ustedes se van a dar cuenta cómo es de sensible estas variables para detectar los cambios del paciente. Es bien interesante el tema. Es un conocimiento en construcción, ¿sí? O sea, esto no es un estándar de manejo todavía, esto es una cosa en evolución, pero es para que vayamos en sintonía a cómo se están dando los cambios y hacia allá se estaba dando la escritura y la evolución de cómo utilizar las herramientas para encontrar respuestas adicionales, ¿sí? A cómo ajustar nuestros procesos de reanimación en los pacientes. Bueno, no sé si haya preguntas o comentarios adicionales. Bueno, veo que no hay preguntas o comentarios adicionales, entonces muchísimas gracias nuevamente, Carlos, y que tengan muy buena noche, que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Vale. Bueno, Hasta luego, feliz noche. chao.